Gracias a Dios. Qué bendición poder compartir la palabra con ustedes. Nuevamente bienvenidos a todos los que están siguiendo la transmisión en vivo. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer una oración junto conmigo. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque es lumbrera en un lugar oscuro. Gracias porque siempre nos provees de lo necesario. Y por ello nos ponemos en tus manos en esta noche. Aquí estamos, somos tu iglesia. Rogamos ser edificados por ti. Imploramos que por medio de tu Santo Espíritu seamos redados delante de ti. Dignos, Señor, esa dignidad de la cual tú nos has vestido a causa de Cristo Jesús. Así que te imploramos que también lo que tú deposites en nosotros el día de hoy como enseñanza pueda ser llevada a la obra y en todo tiempo glorificarte. En el nombre poderoso de Jesús te honramos. Amén y amén. Gracias a Dios, iglesia. Continuamos con nuestra serie de estudios de la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Como sabrás, a lo largo de cada uno de los miércoles hemos estado dando si hemos llegado ya al libro del Apocalipsis, el último libro en las Sagradas Escrituras, este libro cuyo significado es revelación, la revelación de Juan que es tenida acerca de los últimos tiempos. Es muy importante que nos situemos en este libro porque en muchas ocasiones tenemos varias dudas o hay cosas que fundamentalmente no nos explicamos, pero es de continuo aprendizaje. Así que el día de hoy continuamos en el libro del Apocalipsis. Dentro de trompetas, vimos este juicio ahora a través de 7 trompetas, cuyo el tocar de cada trompeta daba lugar a cada uno de estos juicios. Y el día de hoy vamos a ver los juicios dados a través de las copas o la ejecución de estos juicios. Son 7 copas también. El capítulo es Apocalipsis 16. Apocalipsis 16 también, como lo hemos comentado, lleno de simbolismos que nos reflejan algo, pero vamos a poder también dividir en 2 secciones. No son precisas, pero podemos asumirlas como 2 secciones. La primera la veremos como copas o juicios dirigidos en contra de fenómenos naturales, y tendremos copas o juicios que son dirigidos contra la bestia y contra su gobierno, el anticristo. Como preámbulo, ¿qué tenemos en Apocalipsis 16? El versículo 1, te lo leo, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra. No podía entrar nadie al templo, no tenía nadie acceso al templo. Recordando este versículo, decía: y el templo se había llenado de humo, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, esta gran voz que escucha Juan nos queda muy claro quién está hablando. Está escuchando la voz de Dios mismo, quien personalmente da inicio, inaugura y a través de la escritura en Apocalipsis 11:14, cuando se enumeran esos 3 ay, este es el tercer ay. Debido a que estos son descritos como la ira de Dios, o sea, castigos que tienen un propósito. El propósito siempre irá ligado al arrepentimiento, pero también en esta fase de juicio estamos viendo el escarmiento, o sea, la paga merecida, con el propósito de dispensar la ira divina, dispensar con ella la justicia divina. Estas 7 copas, estos 7 juicios ocurren al final del periodo de 7 años, inmediatamente antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida, lo que conocemos como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para entender estas 7 copas es muy ilustrativo dirigirnos al Éxodo. El Éxodo, y con Israel, nos ayuda a pensar con mayor claridad sobre estos juicios que son definitivamente esclavitud. Incluye una plaga de úlceras. También hay el agua convirtiéndose en sangre. Tenemos también una oscuridad profunda. Y a pesar de que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos, reitero, no podemos pensar que el juicio de Dios
al mundo va a ser simbólico o es simbólico. De ninguna manera, al contrario, recordemos que la realidad de un símbolo siempre es mayor, como detrás de él hay algo enorme, hay una historia, hay varios elementos, hay patrimonio, etcétera. Al contrario, entonces, te decía, en este caso, el simbolismo tuviéramos que verlo como algo diminuto comparado con la magnitud que es más terrible de lo que viniera a suceder. Vamos a adentrarnos a la primera de estas copas, Apocalipsis 16. Acuérdate, estamos en este capítulo, el versículo 2 dice: fue el primero, refiriéndose a los ángeles que habían sido comisionados, de hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primer copa que vemos en el capítulo 16 es una úlcera maligna y pestilente sobre cada una de las personas. Y cada una de las personas que están, recordemos, la iglesia ya no está en el mundo, ya no se encuentra en él, ya se ha encontrado con Cristo en los cielos. Y entonces cada una de estas personas, dicen capítulos anteriores, que han sido marcados por el anticristo, se les ha puesto ponerles una marca. Y esa marca es una úlcera pestilente, una úlcera maligna, marcados ahora por Dios a través de esta úlcera. La siguiente copa, vamos a ver la segunda copa. Apocalipsis 16:3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Tenemos ahora la segunda copa que nos coloca en el Apocalipsis. Esa sangre es como la de algo muerto. Llámese un animal muerto, llámese una persona muerta, dice sangre como de muerto. Hay que recordar que hay una diferencia entre las 7 trompetas que vimos el miércoles anterior, y que en Apocalipsis 8, del 8 al 9, se habló también de una contaminación en las aguas. Te leo el versículo 8, dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En comparación ahora con esta segunda copa que estamos viendo, ahora está hablando de la totalidad del mar, la totalidad de las aguas. Habla de la sangre como de muerte, y es difícil a veces poderlo asemejar o asimilar tú y yo. ¿Por qué? Porque estamos muy familiarizados con la sangre que tiene vida. De sangre en descomposición, sangre carente de vida. Imagínate esa escena tan aterradora. Aquí describe en lugar de una contaminación parcial de la tierra, aquí es completa. Muere ahora todo ser viviente que se encontraba en el mar, y la descripción de la sangre como de muerto da esa apariencia y ese carácter enfermizo, carente de vida, de un cuerpo muerto. Decía, la mayoría estamos familiarizados con sangre, la sangre que percibimos en nuestras manos, pero ligada a la tercera copa que nos muestra el Apocalipsis 16 en el verso 4, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Va muy ligada ahora esta contaminación, pero se refiere a las fuentes de las aguas. No hay un medio, o no habría forma de que nacieran nuevas aguas, sino la contaminación ahora ya se encontraba en las fuentes de las aguas. Dice los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Esta completa contaminación, reitero, es un contraste incomparable de ese origen. O sea, ya no hay vuelta atrás, ya no hay manera de que sean sanadas esas aguas. Nos deja ver que cuando estos juicios lleguen, el tiempo de la humanidad ya es muy corto para el retorno de Jesús. ¿Por qué? Porque con tales desastres ecológicos, así como no hay agua, no hay forma de que nazcan nuevas aguas, no hay manera de tomar agua limpia. La raza humana no puede sobrevivir mucho tiempo, no hay manera. Es un juicio también que
nos diría profetas que son levantados con la finalidad de dirigir a las personas al arrepentimiento, y las mismas personas se ponen de acuerdo y los matan. Estos dos testigos posteriormente resucitan, y es como si nos estuviera diciendo esto: entonces la consecuencia de su sed de sangre por los santos de Dios ahora es que tendrán sangre para beber. Es muy importante dar lugar al siguiente versículo. ¿Por qué? Porque aquí hace una pausa de lo que va ocurriendo. Apocalipsis 16 del 5 al 7 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. Ahora deban ser forzados a beber sangre. Pues en esencia recordemos que lo que está sucediendo aquí es que ellos se habían rehusado a beber el agua de vida, y en consecuencia entonces están recibiendo, la consecuencia sería el agua de muerte que tenemos en este juicio que está ocurriendo. Ahora, no solamente el juicio de Dios es justo, no solo se está expresando en esta parte, en estos dos seres que escucha Juan victoriar o en proporción, y que es una justicia perfecta sobre el pecado. Algo que nos enseña el recorrido que hicimos durante la maravillosa historia que cuenta la Biblia a lo largo de cada miércoles. Vemos la perfecta voluntad de Dios juzgando el pecado de esta manera. Ahora, la parte también dice: también oí otro que desde el altar decía. ¿Quién sería este otro que desde el altar hablaba? Y dice que, o podríamos entender tú y yo, que esta voz es quizá un ángel que habla de los mártires. No solo de estos dos últimos testigos, sino de los mártires a lo largo del tiempo que han sido muertos a causa de su fe. También, como Apocalipsis 8:3-5 nos decía, las oraciones de los santos. Y este altar parlante o este altar vivo puede ser el altar de Dios, la cruz donde su más grande sacrificio ha ocurrido, fue hecho, y donde se testifica su justo juicio. Es exactamente este es el altar donde Dios 7 copas. Vamos a avanzar a la cuarta copa. Dice que el sol quema ahora a los hombres. Apocalipsis 16, 8 al 9, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vemos ahora que lo que normalmente sería tomado como una bendición, que es lo que decimos tú y yo, el sol, que también para que lo sintamos bien, ahora se ha convertido en una maldición para los hombres. Ahora el calor, ese calor de ese sol brillante los está quemando. La peculiaridad aquí es que no se arrepienten para darle gloria a Dios. Esto es un fracaso para el hombre al no responder con arrepentimiento, y solo nos muestra que el conocer o el experimentar el juicio no cambia la naturaleza o la condición pecaminosa del hombre. A pesar de mi vida, lo habré dicho, sin conocer a Cristo, y pudiéramos decir, ya cuando vea lo peor, entonces seguro me arrepiento. Pero esta idea es desechada a lo largo de este capítulo por la mención frecuente en que los hombres, la dureza de su corazón no los lleva al arrepentimiento. Imagínate, están viendo eso y aún así no se arrepienten, recibiendo tan rigurosa y tan evidente disciplina y castigo divino. Hasta aquí vendría la siguiente parte que decíamos
que podíamos dividir estas copas pensando que la gente no padecería ellas, sino simplemente es como a manera de subtítulo o saber hacia dónde van dirigidas. Recordemos que la bestia está sentada, que está gobernando, que su gobierno es sobre cada una de estas personas marcadas. Y al decir, incluso al comenzar el estudio de este capítulo, que Dios dijo lanza esas copas o derrámalas sobre la tierra, se refiere a todo lo que habría en ella al momento de la ejecución de su juicio. Versículo 11: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Nuevamente nos acota la escritura. Ahora, en la parte que dice su reino se cubrió de tinieblas, algunos autores, algunos estudiosos ven esto como lo quisieran tomar en un sentido literal, pero no necesariamente es el ver esta oscuridad como algo simbólico. Reitero, recordemos y tenemos como referencia la 9ª plaga en Egipto. Si tú recuerdas, fue oscuridad literal, había matices espirituales evidentemente, pero incluso dice el Éxodo que se podía sentir esa oscuridad, que era tan densa que la podían sentir. Era una oscuridad opresora. Están de tinieblas que torturan, que infringen un dolor en este sentido. Por ello vemos que dice, y mordían de dolor sus lenguas. Las tinieblas de la quinta copa es una visita previa a lo que sería el infierno, del cual incluso es descrito por nuestro Señor Jesús. Quiero recordarte Mateo 25 al 29. En palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ya lo estamos viendo. Ahora, aquellos bajo el juicio de esta quinta copa van a estar, te decía, como si fueran ya a orillas del lago del fuego. Y aún así, frente a este tormento, dice, y no se arrepintieron de sus obras. Nuevamente nos deja ver que la condición pecaminosa del hombre lo lleva a incrementar su pecado, cuando en realidad bajo el juicio de Dios lo que tendría que hacer, o lo correcto sería arrepentirse, abandonar su pecado. Destacar esta noche: el dolor de un juicio o el dolor del juicio pudiera producir un arrepentimiento carnal, un arrepentimiento superficial, donde la depravación del corazón permanece, pero el hombre sigue en esencia igual, obviamente, pero toma otra forma para mostrarse. No es un arrepentimiento, sino es un arrepentimiento superficial. Aunque el hombre cambia, no cambia carnal, es causado por el temor, no por el entendimiento de la grandeza de quién es Dios y el haber faltado a sus principios, sino únicamente por causa del temor. Es como si preguntáramos, ¿no se arrepiente el ladrón cuando le dictan una sentencia? Mientras tanto, durante todo el procedimiento de juicio se defiende, alega inocencia, busca la manera de evadir su responsabilidad, pero cuando es dictada una sentencia es cuando dice se arrepiente, pero se arrepiente atemorizado por los años que le esperan. Lo mismo pasa con la humanidad, no es un arrepentimiento superficial. El arrepentimiento al que somos llamados es al cual el hombre le da gloria a Dios por su justicia, aunque esa misma justicia le condene, reconociendo a Dios por soberano. Por ello, todo el tiempo somos llamados a escudriñar nuestro corazón, todo el tiempo somos llamados a buscar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para ser convencidos de pecado y guiados al arrepentimiento y el temor. Por eso quería acotar esta parte, porque aún el juicio no hace que se arrepienta el hombre. Vamos a la siguiente copa en Apocalipsis 16, verso 12 al 16, que sería la sexta copa. Esta sexta copa habla de una reunión de ejércitos a la batalla. Dice el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, manera de ranas.
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Vamos a desmenuzarlo. Estamos en el río Éufrates, se está dirigiendo esta copa al río Éufrates, que estaban en el este. En aquel día la longitud del Éufrates era aproximadamente de 2.900 kilómetros y en cualquier lado estaba entre 1 y 2 kilómetros de ancho este río. El agua, dice la escritura, que el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Si el Éufrates se secara y se hiciera un camino, entonces estaríamos hablando que ejércitos masivos en naciones como China, India, Japón, se podrían mover al oeste con toda facilidad. Sería prácticamente absurdo, sería para rebelarse ahora contra su líder mundial, el anticristo, tampoco. Finalmente vemos la agrupación de estas personas que perseveran en el pecado y por tanto el pecado atentando hacia Dios, estas personas atentando hacia Dios, buscando ir en batalla contra Dios mismo y contra su Mesías. Dice también la escritura que de estos seres, de estos tres, dice, vi salir de la boca del dragón espíritus inmundos. Recordemos que tenía las ranas como un animal inmundo, eran repulsivas, aunque por ejemplo Egipto, los egipcios las reverenciaban como dioses, distinto a los judíos. Ahora, ¿qué podríamos explicar solamente acerca de esta parte de las ranas? Podemos explicar la similitud a la inmundicia, la salida de estos espíritus malos, de esestos demonios, puede explicar esa similitud con la inmundicia, pero también con ese sonido persistente de las ranas. Si has tenido oportunidad de escuchar en los reyes de la tierra, el llamado constante de alentarlos para ir y enfrentarse contra Dios y su Mesías. Ahora, nos recuerda también cómo es que Cristo expulsó a esos demonios, les decía, sale, ve fuera, expulsa espíritus inmundos, pero los enemigos de Cristo, aquí los vemos, como ellos mismos están de sí mismos sacando estos demonios, mostrándose tal cual como son, reiterativos e inmundos. Ahora, son utilizadas por los mismos demonios como herramientas de engaño. Y dice, obviamente, la parte o el fin que expresa la escritura es: lo hacen para reunirlos a la batalla. Esta batalla no es de nación contra nación, sino están agrupados para ir en contra de Dios. Recordemos el Salmo número 2 en el versículo 1 en adelante. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Amén. Esta es una de las, estamos viendo en la parte que señala que los lleva al Armagedón, estamos viendo una de las 3 batallas más importantes que tenemos a través de la profecía. La primera de ellas, como recordarás en Ezequiel, si no mal recuerdo, 38, 39 capítulos, la batalla de Gog, Magog y Susán, en la que estamos situados en esta parte de la copa que nos señala la escritura, y es cuando está dirigiendo el anticristo, está dirigiendo su sistema mundial en contra del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la otra batalla, que es la batalla final, cuando Satanás y sus aliados, después del milenio, hacen guerra también contra Dios y viene fuego del cielo y son consumidos. Ahora, la escritura atañe que aunque no es la batalla final, esta del Armagedón es, y la señala como constantemente en una profunda esperanza, y que nos ha acotado a lo largo de todo el desarrollo de la maravillosa historia que cuenta la Biblia, ese esplendor de
gran día de Dios. No está diciendo que es el gran día del hombre, que es el gran día del anticristo, no está ensalzando el gran día del dragón, sino está diciendo aquel gran día del Dios Todopoderoso. Continúa diciendo en la revelación, Juan que escucha esto, dice: aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el... Fíjate bien, hay una advertencia para estar preparados a la luz de la victoria asegurada por Cristo. Nos hace mención sobre las ropas, que lo hemos hablado mucho a lo largo de esta maravillosa historia que cuenta la Biblia. Las ropas, ilustraciones de la justicia espiritual y la misma que se nos ha dado por causa de la imputación de Cristo. Pero también somos llamados a vestirnos de la naturaleza de Jesús en un término de santidad práctica, de practicarla tú y yo. Y sobre todo dice, para que no estén desnudos y vean su vergüenza, señalando o apuntando. Fue en el Edén con los primeros hombres, con Adán y Eva, los cuales ya hemos visto a través de la Escritura que ese tipo de acciones de proveer tu propia cubierta para Dios son tomados como trapos de inmundicia, dice por ahí Isaías 64. Y finalmente dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta gran batalla está ocurriendo en un lugar, en un espacio geográfico, en un sitio llamado Armagedón. En la traducción correcta dice Ar-Megiddo. En Megiddo, algunas posturas dicen que es el gran valle del Mississippi, otras posturas dicen o piensan que es características y condiciones perfectas para reunir a mucha gente. Ahora, Megiddo, esta región, y en esa misma vemos también en la Escritura que se ha asociado con muchas batallas. Y han sido batallas decisivas. Tenemos por ahí en Jueces Débora contra Sísara. Tenemos a Gedeón sobre los madianitas, tenemos también al faraón sobre Josías. También es muy importante recordar que Megiddo es el lugar de lamentación ahí en el libro de Zacarías, el último lugar de la lamentación del final de los tiempos que muestra. Que más de 200 batallas se han peleado en esa región. Lo mejor para ti y para mí es ver ese lugar como algo literal, ya que vemos que en conjunto con Apocalipsis 16 y los que veremos en adelante, 17 y 19, se describe como que va a ocurrir y se está organizando una batalla bien definida que tiene que forzosamente estar centrada en un lugar extenso, si acaso se extendiera por un periodo de tiempo. Ahora, Megiddo es una colonia de Israel, está situada a 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Se conoce como Ar-Megiddo. La expresión griega, muchos traductores asimilan o dicen que su significado es montaña de Megiddo o montaña de asamblea de tropas, por la forma o la distribución y la extensión que tiene. Vamos a la séptima copa, la última copa que tenemos en el Apocalipsis 16, que se refiere a los juicios finales. El Apocalipsis 16, del 17 al 21, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Encontramos que dice: hecho está. Este anuncio, el cual viene del mismo trono, nos habla que ya no hay más demora, ya no hay marcha atrás. En su misericordia, Dios hasta aquí ha extendido o ha estirado esta escena lo más que Él pudo. A los sellos, vimos en el estudio, a los sellos le siguieron las trompetas, a las trompetas le siguieron las copas, pero ya no hay más juicios sobre la tierra después de esto. Hecho está.
Dice que derrama su copa por el aire. El hecho de que la copa es derramada por el aire puede mostrar el juicio en contra del príncipe de la potestad de los aires, como llama Satanás, o como se llama Satanás y sus aliados en Efesios 2. Ahora, un gran temblor en la tierra, un terremoto como nunca ha habido algún otro. En estos juicios finales Dios hace temblar la tierra con un tremendo terremoto. Lo mismo fue prometido, si recordarás, en Hebreos del capítulo 12, 26, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La gran Babilonia dice que viene a memoria, y entonces con la única finalidad de darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La caída de Babilonia y de la gran ciudad lo veremos en el capítulo 17 y 18 posteriormente, pero aquí es suficiente decir que Dios le da el cáliz del vino del ardor, y la palabra ardor en el griego, timos, está describiendo un arranque de ira pasional. Y cuando habla de su ira, la antigua palabra griega es orge, describe una ira establecida. Entonces, la combinación de timos y orge hace que la connotación de la clase sea más fuerte, de un derramamiento de juicio divino, es algo superior. Finalmente dice que cae granizo enorme de los cielos. Un granizo habla del peso como un talento, que sería aproximadamente entre 45 y 50 kilogramos. El granizo es una herramienta frecuente de juicio en contra de los enemigos de Dios. Recuerda ahí también en Egipto con los de Canaán, a Israel en la apostasía también, igual a Gog y a Magog. A pesar de todo el sufrimiento, finalmente muchos aún no se arrepentían. La enfermedad, esto nos muestra, la enfermedad y la tristeza por sí mismas, solitas, no son ayudas para la salvación. No hay nada en el dolor o en el sufrimiento que por su propia naturaleza nos pueda funcionar para guiarnos a la purificación. Incluso vemos cómo la Escritura deja a un lado herejías como el purgatorio, por ejemplo, que a través del dolor encontrarían la pureza, a través del sufrimiento. No, la Escritura misma nos enseña que la condición del hombre es a tal grado que, a pesar de estar siendo juzgado con dolor, no se arrepiente y sigue o se reitera en la afrenta contra Dios. Iglesia, en conclusión, Apocalipsis 16 es un gran capítulo. Es también parte, aunque son juicios abominables, es algo impensable, es algo que en algún momento nos deja helados. El estarlo estudiando a mí me tenía nervioso incluso en este sentido, para ir explorando la grandeza de lo que Dios deja ver en este capítulo. Pero forma parte de la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Forma parte de lo reiterativo que es Dios al decir que hay salida al juicio que le espera a la humanidad, y esa salida es Cristo. Nos describe una gran maldad, una gran ciudad, la gran Babilonia, lo vimos ahí en el versículo 19. Nos describe también las herramientas de un gran juicio, el gran calor, el río seco, el gran terremoto, ese gran granizo y esas plagas. Y nos describe, finalmente, y con esto concluyo, nos describe como toda la Biblia a un Dios que tiene una gran voz, que tiene todo el poder, y nos describe su gran día de victoria y de juicio perfecto, el cual celebramos todos los días cuando le adoramos. Nos lleva todo este capítulo y estas 7 copas también a considerar el arrepentimiento que hacemos y al cual estamos invitados todos de manera constante. Y por supuesto que hay tiempo, que aún Dios en su misericordia tiene el tiempo, pues aún no han sucedido o no se han derramado estas copas por causa de su favor. Te invito a que hagamos una oración para concluir el estudio del día de hoy. Inclina tu rostro. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el libro del Apocalipsis. Gracias por esta revelación dada a Juan. Gracias porque esta escritura es inspirada por ti, ha sido inspirada por ti y ha sido dada a nosotros para claridad también sobre los últimos tiempos, pero también para conocer, Señor, que tus juicios son perfectos.
De esta manera también celebramos nosotros en todo tiempo tu justicia perfecta. Rogamos en tu nombre precioso por la humanidad, por los que ya conocemos, Señor, para constantemente tener un arrepentimiento entregado a ti, correcto, no un arrepentimiento superficial, no un arrepentimiento de apariencia, sino un arrepentimiento de corazón. Que nos podamos doler por haber faltado a tu fidelidad, Señor. Y por supuesto, clamamos por la humanidad que está en tinieblas, oh Dios. Rogamos por más tiempo. Rogamos, oh Dios, por más tiempo para hablarles de las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Rogamos por cada persona que está perdida, que no te conoce, o que aún pudiera pensar que si algún día sus ojos ven lo peor, entonces podría arrepentirse. Pero nos has enseñado hoy que ahí ya no hay más tiempo, Dios. Te imploramos en tu nombre precioso que podamos también continuar y perseverar en el estudio de la maravillosa historia que cuenta tu palabra, Señor. Y que en todo tiempo el honor sea a ti, sabiendo que tu día de victoria se aproxima. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias a Dios. Dios te bendiga, iglesia.